Chiquis, chiquis. Buenos días, César, ¿cómo está? César, Edson, Julián, ¿cómo les ha ido? Buenos días, profe. ¿Viene usted? Bien, gracias. Permítame en un momento ya les voy a... Buenos días, César, ¿cómo está todo? Bueno, entonces hoy estamos perdón, estamos a 5. Entonces está... y hoy tenemos César, bueno. César, Edson, Julián, ¿quién más? Gamboa, Carl, Kevin, Trujillo, Jamie. Bueno, vamos a esperar 3 minuticos más que lleguen los otros compañeros y ya pues arrancamos, ¿listo? Mientras tanto pueden ir abriendo la plataforma de Uniminuto, su curso de sistemas operativos. Aquí tenemos la semana 7. Bueno, hay una actividad de biblioteca que hacer. Mm, Esto es el laboratorio, que ya lo hicimos. Semana 9.
Esto de permiso lo trabajamos la semana pasada. Y estamos, perdón, en semana 10. Bueno, acá hay una actividad de biblioteca, pero no es la que yo traigo. ¿O sí? Hay una actividad de biblioteca, pero esta la voy a ocultar más bien y voy a subir una que yo diseñé el día de ayer. Y la van a hacer en grupos. Biblioteca Corte 2, semestre B de 2021. Esta actividad deben desarrollarla en los grupos de proyecto que ya tienen establecidos. Deben cargarla a la plataforma de Uniminuto de manera individual. De manera individual. Deben anexar pantallazos de los de los materiales consultados en la biblioteca virtual de Uniminuto o de la universidad. Y tienen un plazo de 8 días para presentarla. Bueno, más bien 7 días. Vamos a subir el archivo de la actividad. Esto es sistemas operativos. Aquí está el archivito. Ok, listo. Vamos a cuadrar la fecha. Hoy estamos a 5, sería para el 12. O sea, para el próximo martes a medianoche, a más tardar. Recordándoles pues que la otra semana creo que ustedes ya van a vacaciones. O sea, este sábado como que se van a vacaciones una semana ustedes. Entonces volveríamos creo que el 19. Sí, el martes 19 ustedes retornarían a clases. Y nos quedaría la semana del 19 al 23 de octubre para, para los temas que faltan. Y recordarles que en la última semana de octubre, del 25 al 30, es la semana de evaluaciones, de acuerdo al calendario. Entonces, y ya les voy a explicar pues en qué consiste la actividad de la biblioteca el día de hoy. Ahí la dejo en la semana 10. ¿Listo, muchachos? Ahí les queda. Y ahí está el archivito en PDF. Entonces, vamos a abrir la actividad. Y en sistemas operativos, sistemas operativos, sistemas operativos, listo. Entonces, aquí tengo los archivos. Función sustantiva, sistemas operativos. Esta es la actividad que vamos a trabajar. Bueno, ¿en qué consiste? Ustedes van a investigar sobre
lo que es paginación y segmentación de lo que es pues la memoria física y el hardware de gestión de memoria. Van a indagar sobre revisión de memoria física y hardware para gestión de memoria. Aquí pues dice que pues en grupos deben hacer un informe en PDF, deben de tomar fotos a los libros que consulten en la biblioteca. Y aquí les dejo unos enlaces para que consulten esa actividad. No se les olvide que el documento debe estar en normas APA, ¿no? Porque pues eso es lo ideal, ¿no? Colocarle conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, así quede bien presentadito, colocarle imágenes, ¿ya? Si hay esquemas, colocarlos, algo bien diseñado. La portada, ¿no? Con los integrantes. Ahí van a tener tiempito para hacerla porque la otra semana pues inclusive ya van a descanso. Esa es la actividad de biblioteca y les queda muy sencillo. Pues todo lo que tiene que ver con memoria RAM, ¿no? Y gestión de memoria. Bueno, entonces muchachos, vamos a seguir trabajando con digamos, la máquina virtual. Nosotros estamos trabajando con una versión de Linux, ¿no? Entonces vamos a entrar a VirtualBox, por ejemplo. Yo asumo que ustedes ya tienen instalado allá su máquina virtual con su Linux, sea cual sea. Pues yo les di instalen Ubuntu, ¿no? Y vamos a ir practicando. Entonces, Linux Ubuntu, vamos a iniciar la máquina virtual. En la semana pasada nosotros estuvimos trabajando la cuestión de permisos, ¿no? De pronto hoy vamos a trabajar con algunos comandos que tienen que ver, a repasar un poquito la parte de los permisos y todo ese tema. Hoy tenemos un tema nuevo que es la parte de sistema de archivos, los directorios que maneja Linux, todo eso. Entonces nosotros estábamos en Terminal haciendo algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a abrir Terminal. Listo, aquí se nos abre. Aquí pues nosotros, digamos en este caso, nosotros aquí vemos que yo no estoy conectado con el usuario administrador, ¿no? Estoy es con una cuenta de un usuario pero llamada Fran, pero no es el root, ¿cierto? El raíz o el principal. Si a ustedes les pasa lo mismo allá en su computadora, hay un comando para poder ingresar con cuenta de root. Y ustedes escriben su significa superusuario. Y aquí les va a pedir a ustedes la contraseña del administrador. ¿Ya? Teclean la contraseña y como pueden ver, el prompt ya les cambia, ¿no? Aquí ya les cambia el prompt a ustedes, ya les aparece root, ya no dice Fran, antes de la arroba. Quiere decir que ya estoy dentro de mi usuario raíz, ¿ya? Que es el que tiene todos los permisos de administrador, ¿ya? Bueno, yo en la clase pasada les quedé debiendo, perdón, estoy un poquito cansado de la voz, pero no importa. Les quedé viendo por ahí lo de los comandos en nano, en Vim. A ver, vamos a mirar un editor. Ese editor nano es más fácil de manejar que el mismo. Perdón, ¿hay alguna pregunta?
Estoy No, viendo. profesor, le quería agregar ahí que yo le puedo ayudar. Hoy sí le puedo ayudar explicando lo de BIM, por si lo necesita. Que hoy sí Sí, tengo horas listo, no, libres. tranquilo. Ahorita yo le cedo un espacio, Kevin, y, Vale, profe. y tú nos ayudas. Yo explico una parte y tú me ayudas con la otra porque Kevin es muy bueno en la parte de Linux, ¿sí? Yo, pues, como le digo, yo he manejado Nano, he manejado Vi, eh, y ahora pues tienen BIM, pero digamos, yo estuve revisando este editor de comandos y ese es BI, o sea, BIM es el mismo BI pero mejorado, ¿ya? Entonces, pues les digo la verdad, yo sí lo he utilizado, pero no mucho. A mí me ha tocado configurar, digamos, módulos de un servidor web, de Apache, cosas así, a través, pero que haya utilizado bastante la consola, la shell de comandos, sí la he manejado, pero pues no les voy a decir que tampoco a tanta profundidad, pero sí la domino, lo necesario. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una práctica con Nano y lo vamos a hacer con BIM. Vamos a editar unos comandos y luego le vamos a decir a Kevin que nos muestre también, porque creo que la vez pasada no tenía el acceso a Internet. Entonces, él maneja mucho esa plataforma. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Entonces, Nano es un editor, digamos, muy fácil de manejar. Yo le digo Nano, crea un archivito, por ejemplo, que llame notas.txt y él me va a enviar a esta ventanita. Esto es mucho más fácil de manejar que BIM, ¿cierto? Porque usted, digamos, o BIM, porque usted tiene que aprenderse una serie de comandos. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, voy a crear acá un archivito. Ya le di el nombre, ¿cierto? Entonces yo le digo, hola mundo, eh, hola mundo, bienvenido a la clase de sistemas operativos, ¿sí? Y bueno, entonces aquí le damos enter, no hay ningún problema, pero si nosotros estuviéramos en B, nos toca darle pues, como decía Kevin, toca estar dándole escape para pasar del modo de comandos al modo de inserción, ¿sí? Aquí no, Nano es como si fuera prácticamente un blog de notas, usted puede bajar, no tiene que saber comandos ni nada de eso, ahí le funciona perfecto, no hay ningún problema. Usted lo circunflejo O, ¿sí? Entonces, ese circunflejo quiere decir que usted tiene que presionar la tecla control y después la letra O para poder guardar. Este archivo está vacío, entonces yo le doy control O y mire que me dice que el nombre del archivo a escribir notas es notas.txt. Si le doy enter, ya quedó guardado. Si yo quiero salir, o sea, yo puedo cortar texto, puedo justificar el texto, puedo hacer revisión de ortografía con control T, ver la ayuda. Si yo quiero salir, le doy control X, aquí está. Digo control X y me devuelve a la shell de comandos. Vuelvo. Si le doy flecha arriba, flecha abajo, él me va sacando los últimos comandos que yo le he dado. Y miren que ya aparece lo que yo había escrito, ¿sí? Es muy fácil de manejar. Digamos, control T, él me va a revisar ortografía, ¿ya? Entonces, hay muchos comandos que yo puedo utilizar ahí, ¿listo? Si yo quiero hacer un reemplazo, si yo quiero pegar, bueno, eso es Nano y ya ustedes lo van a cacharrear ahí, es muy sencillo de manejar, vuelvo y le doy control X y me salgo. Les voy a dar un link donde encontré unos comandos
unos comandos para manejar esa parte de B. Acá hay un tutorial. Vamos a copiar esto. A ver. Y ustedes lo van a ir practicando pues allá, ¿no? Y acá les copio y van a abrir esa página. Van a darle ahí y van a abrir allá. Entonces, vayan abriendo ese enlace. Entonces, bueno, vamos a crear un archivo con la ayuda del editor B. Entonces, B, pongámosle aquí apuntes. Apuntes.txt. Entonces, bueno, a ustedes les aparece el editor así. Pero entonces, si usted va a insertar, tiene que saber un comando que es la letra A, ¿cierto? Es la letra A, pero tiene que estarle dando escape, como decía Kevin, para pasar de modo comandos a modo inserción, ¿ya? Igualmente, si usted quiere borrar un carácter, por ejemplo, le da escape para salir del modo inserción y que le borre el carácter. Si quiere borrar una línea, le da DD, ¿sí? Si quiere bajar una línea, le da J, pero tiene que dar siempre escape, escape para poder que el teclado utilice los comandos. Si quiere guardar dos puntos Q, dos puntos WQ, ¿cierto? Entonces, hay una página que yo les pasé, y en esa página que yo les pasé, ahí están los comandos, pero espérame un momentico que yo no la he abierto. Entonces, bueno, aquí se les abre esta paginita y ahí hay muchos comandos, dos puntos Q, bueno, ahí está. Eso es lo chinchoso de trabajar con esos editores, que usted tiene que aprendérselos, cada uno de los parámetros que se manejan. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo y yo ahorita hago un pequeño ejemplo y le damos el turno a Kevin, ¿listo? Entonces si yo voy a insertar, yo tengo que pulsar la letra A, ¿listo? Y ahí empiezo a escribir la letra A y escribo hola mundo, este es el curso de sistemas operativos, ¿sí? Punto suspensivo, bueno, yo necesito crear un nuevo renglón, pero es que no es tan fácil, porque si yo le digo enter, él no va a hacer nada, porque esto es a punta de comando. Entonces, miren, por eso les doy ahí esa referencia. Entonces, miren, aquí dice, si yo necesito insertar texto, le doy la A, ¿sí? Y por eso me dejo escribir, si no, no me dejo escribir. Si yo necesito pasar a una nueva línea, que me cree un nuevo renglón, le doy O minúscula, dice, O minúscula, pero tienen que darle escape, ¿sí? Porque está en modo inserción. Entonces se le da escape y luego oprime la letra O minúscula y le crea una nueva línea. Entonces ahí, si voy a escribir, vuelvo y oprimo la letra A. Bueno, ahí está. Si quiero borrar, le doy la X. Ah, pero es que estoy en modo... Ahora tengo que darle escape. Le doy X y ahora sí borro, ¿sí? Entonces yo le digo, bueno, ahí no me está dejando escribir, ¿sí? Entonces le doy otra vez A y le digo, esta es la línea 2. Sí, la línea 2. Listo. Quiero un nuevo renglón. Vuelvo y le doy la O, pero tengo que darle escape primero para pasar al otro modo. Le doy la O. Entonces ahí vuelvo y escribo, esta es la línea 3. Si yo quiero subir a la línea 1, entonces ¿cómo subo? Subo con la J. Entonces le doy escape y le doy la J, ¿sí? O escape
Creo que es J para subir. J o K. Un K, perdón, sí. Escape K. Si quiero bajar, le doy la J. ¿Sí? Bueno, y hay muchos, o sea, porque digamos, si usted quiere grabar, usted le da escape, dos puntos, le da Q, perdón, primero W solito, escribe, graba, ¿sí? Si le da WQ, graba y se sale, y le da Enter, y él me saca de nuevo a la shell. Subo, y listo, entonces le digo, vuelvo a entrar, vuelve y ya me aparece lo que había escrito, miren, ¿sí? Pero él es chinchoso, o sea, él es, tienen que aprenderse todos esos comandos. Digamos, si yo quiero borrar una línea, mire acá, ese era el que decía nuestro compañero en la clase pasada, DD. Si quiero borrar dos líneas, entonces le digo 2 DD, y él me tiene que borrar dos líneas. Entonces, y le da escape, escribe el 2 DD. A ver qué pasó. Escape, a ver, escape y subimos con K, ¿no? Con K. Escape 2 DD. Ahí borro dos líneas. ¿Sí? Esta N, siempre encuentren una N, es un número entero. ¿Sí? Por ejemplo, esta X, esto borra N caracteres. Si usted le pone la N antes, dice quiero borrar 3 caracteres, usted le pone 3X y él le borra 3. Si con la X le borra uno solo. ¿Sí? Pero entonces, bueno, voy a dejar el tutorial hasta ahí porque son hartos. Y para que Kevin entonces les haga la demostración, y él quiere hacer la demostración, entonces él nos va a colaborar. Entonces, para que pues ejecute estos comandos, o si tiene más, Kevin, puede hacerlo, ¿listo? Lo va a hacer con Arch Linux, ¿cierto, Kevin? Sí, profe. Permítame un momento, ya comparto pantalla y inicio. Listo. Listo. Bueno, entonces, como comentaba el profesor, Vi es un editor de código, pero entonces, digamos, ahí me surge ahí la duda y es por qué se usa un poco más Vim. A pesar de que es más complejo, obviamente tiene una serie de comandos, una curva de aprendizaje muy amplia. Y básicamente, principalmente es porque primero Vim le permite a usted modificarlo a su gusto, o sea, tenerlo un entorno de código, perdón, un editor de código muy a su manera, muy a su forma, y que aparte de todo está pensado para que usted no suelte las manos del teclado. Entonces está pensado es para que usted trabaje de forma muy fluida, muy rápida. Si usted sabe mecanografía y aprende a usar BIM, tiene un flujo de trabajo muy bueno. O eso dice la gente más experta en BIM. Entonces, principalmente se usa por eso. Hay mucha gente que lo usa, incluyéndome a mí como editor de código que más utiliza. Yo trato de usar más que todo BIM, pero hay gente que, por ejemplo, cuando tiene BIM se usa mucho también, gente que no le gusta usarlo, pero lo usan, por ejemplo, para toca editar un archivo en el servidor. Como una interfaz gráfica, la única solución es o usar Nano, que también se usa mucho porque como es tan simple de usar, es el más simple de usar, o se usa BIM, que es un poquito más difícil de usar, pero permite trabajar un poco más rápido. Entonces, bueno, ahí como para iniciar, recordando comandos, voy a crear una carpeta ahí, que digamos pruebas BIM. No sé si se vea bien o agrando un poquito más la fuente, profe. Ahí se ve más, Sí, ¿cierto? agrándalo un poquito más. Sí. Listo, profe. Ahí, démosle ahí. Entonces voy a crear un directorio mkdir, pruebas BIM.
L, ahí tengo el directorio, entonces ahora viajo al directorio, y ahí estoy en el directorio. Forma de saber dónde estoy, PWD, y ahí me dice el directorio. Entonces ya estoy dentro de un directorio. La idea ahí es que yo pueda, pegarlo agrandamos otro poquito, que yo pueda con BIM, tiene la opción, como mostraba el profesor, de crear archivos. Entonces, por ejemplo, antes de eso, como comentaba el profesor, B es como la primera versión, o sea, se creó el primer programa con este estilo de editor de código en la terminal, en el cual usted trabaja por medio de comandos y no utiliza el mouse. Pero entonces B es como muy antiguo, o sea, como que no permite usar plugins y mejoras así estilo Visual Studio Code, que uno necesita, no sé, un plugin para la sintaxis de C, lo descargo, lo instalo y ya. No, un plugin para la sintaxis de Java, igualmente. Un plugin de autocompletado, lo que yo necesite, BIM ya me permite eso, por medio de, bueno, unas configuraciones y un gestor que se llama BIM Plug, que es donde yo puedo, es un poquito más complejo que en Visual Studio Code, pero puedo hacer básicamente cosas similares, es descargar complementos que me permitan mejorar el flujo de trabajo. De momento, obviamente, no lo vamos a ver, pero para tenerla en cuenta. Entonces, yo utilizo BIM, pero básicamente en esencia son lo mismo, o sea, los comandos básicos que se utilizan, solo que BIM es un poco más, o sea, es mejorado, por así decirlo, y permite hacer un poco más de mejoras. Entonces, listo. Utilizo el comando BIM para ejecutar el programa y le paso por argumento un archivo. Si el archivo no existe, BIM automáticamente me lo crea. Entonces, pongámosle pruebas punto, no sé, punto C, puede ser, cualquier cosa. Entonces, en este momento, como esto es como la interfaz de BIM, como no le tengo agregado ningún plugin en este caso para mostrarlo como viene de forma por defecto, entonces no me muestra básicamente nada. Y en el modo en el que yo inicio es en el modo normal. BIM, como ya les comentaba la clase pasada, se maneja por modos. Y esta forma de manejar por modos lo que permite es que yo navegue por el teclado. Es más complejo, pero permite, más complejo por la cantidad de atajos, pero permite esa facilidad. O eso es lo que remarcan mucho en el uso de BIM. Entonces, listo. Cuando yo creo, abro el archivo por defecto, él entra en el modo normal. El modo normal es como el modo en el que yo navego dentro del archivo, en el que me desplazo. Entonces, si yo quiero insertar algún archivo, algún texto o algo dentro del documento, tengo que utilizar el comando cambiar de modo al modo insertar. ¿Cómo viajo entre esos dos modos que son los más comunes? Pues si yo quiero entrar al modo insertar, presiono la tecla I y él ya me cambia directamente al modo insertar. No sé si se fijan acá en la parte de abajo, en la parte mínima, cuando yo presiono I, cambia y aparece en el prompt insert. Ya me indica que estoy en el modo insertar. Entonces ahí yo puedo escribir cualquier cosa. Buscamos permítame un momento. Entonces ahí como para evitar mi trabajo, copiamos ahí un código de X. Listo, entonces, digamos, tengo este archivo. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo hacer varias cosas. Lo básico es, estoy dentro del modo normal, puedo navegar. Entonces, lo básico para navegar es las letras J para abajo, K para arriba, L para la derecha y H para la izquierda. Es como la navegación básica, pero entonces BIM permite hacer navegaciones más complejas, como por ejemplo, navegar entre palabras. Entonces, cuando yo quiero navegar hacia adelante de una palabra, es decir, yo quiero ir al final de la palabra include, presiono la tecla W. Entonces, W y me avanza a la siguiente palabra que tengo dentro de la línea. Entonces, por ejemplo, aquí, print. Si yo estoy en print, me va a lanzar a la siguiente palabra presionando W. Y así sucesivamente. Tal, tal, tal. Sino que ocurre un detalle aquí con lo que son paréntesis, numerales, corchetes y demás, y es que BIM no los toma como palabras como tal, sino son elementos diferentes que se pueden ver en otra ocasión. Entonces, por ejemplo, estoy en displays, W y me viaja a la siguiente. W y me viaja a la siguiente. Si quiero devolverme entre palabras, uso la tecla B y me va devolviendo entre palabras. Pero entonces, bueno, otra puede ser, por ejemplo, la tecla E que me lleva al final de la palabra en la que me encuentro. Puedo estar en cualquier posición de la palabra y él me lleva al final. Entonces, ese es como el viaje básico que uno puede hacer dentro de BIM. Y entonces tengo una ventaja en BIM y es que yo puedo combinar números
con acciones que quiero ejecutar para que la ejecute la cantidad de veces que yo necesite. Entonces, por ejemplo, yo mirando aquí por encimita, sé que si yo presiono 4 veces W, viajo a la letra inside, ¿no? Entonces, si yo presiono 4W, perdón, 3W me viaja a la letra inside. Y si presiono 4 me viaja a quotation. Entonces, por ejemplo, quiero viajar a la parte de extreme, presionaría 2W. Ahí, si presiono otra vez W me lleva a inside y si presiono W otra vez me lleva a Q. Es decir, yo puedo utilizar varios comandos, un comando con un número de tal manera que yo le digo, haga esa cantidad de veces ese comando en específico. Por ejemplo, puedo usarlo para viajar. Entonces, por ejemplo, estoy en la última línea y quiero viajar a la primera línea. Hay varias formas, como por ejemplo, el comando GG me lleva a la primera línea por defecto y el comando G mayúscula me lleva a la última línea por defecto. Pero si quiero viajar entre líneas, por ejemplo, puedo decirle quiero ir a la línea donde está el comentario. Entonces, si nos fijamos, aquí hay 1, 2, 3, 4. 4 y viajo 4 hacia arriba. Es como las formas más sencillas de viajar. Ya dentro, eso es como lo básico para viajar. Ya cuando yo ya aprendo a navegar dentro de BIM, la idea es aprender a insertar archivos. Bueno, dos comandos ahí últimos que les muestro. Si presiono el símbolo de dólar, me lleva al final de la línea que me encuentre y si presiono 0, me lleva al inicio de la línea, dentro del modo normal. Ahora hay comandos para ingresar al modo insertar. Los más conocidos son, si yo presiono I, por ejemplo, hagámonos aquí en la palabra print, si yo presiono I, me lleva al inicio, o sea, me deja escribir cosas al lado izquierdo de la letra en la que me encuentro. Entonces, estoy en modo insertar al lado izquierdo del índice en el que, bueno, del índice de BIM. ¿Sí? De la flechita, del cuadradito este que me indica en dónde me encuentro. Pero si voy a volver al modo normal y si estoy nuevamente en esa misma letra y presiono A, me lleva a la parte final, a la parte derecha de esa letra, perdón. Ahora, otras formas de entrar es, por ejemplo, con Shift I mayúscula o Shift I me lleva al inicio de la línea. Y con Shift A me lleva al final de la línea. Como las formas más básicas de navegar. Otra forma, si yo me encuentro en el modo normal, puedo hacer cosas como, por ejemplo, acabo de escribir esto, ¿no? Entonces, no sé, rompí el código. Entonces rompí eso y si yo me quiero devolver, presiono la tecla U. Entonces me devuelve dentro de las acciones que realicé. Si quiero retornar una de las acciones que acabo de borrar, presiono control R y me las va devolviendo. Bueno, otra forma de entrar es, por ejemplo, con el comando O, me crea una nueva línea a la parte de abajo de la línea en la que me encuentro. Entonces presioné O, ahí me creó una nueva línea. Con el comando X puedo eliminar dentro del modo normal un carácter en concreto. Entonces no se me paro en la P, presiono X y lo elimina. ¿Qué otra cosa sí les explico? Con Shift O salto, crea una nueva línea, pero en la parte superior de la línea en la que me encuentro. Entonces, por ejemplo, acá, Shift O y me crea una en la parte de arriba. Para eliminar, como les mostraba la vez pasada, con doble D puedo eliminar. Bueno, eso es como lo básico entre navegar entre modo normal y modo insertar. Y el otro modo que se utiliza mucho en BIM es el modo visual, que el modo visual lo que le permite a usted es hacer selecciones de texto grandes. Entonces, por ejemplo, va a entrar al modo visual. Dentro del modo visual, lo que hace es que básicamente me selecciona el texto dentro de cómo yo dentro de la forma en que yo me navegue. O sea, hacia donde yo me mueva, lo selecciona. Entonces, eso lo que me permite es que usando los mismos comandos de antes, como por ejemplo W, puedo haciendo selecciones. Si le doy J, pues me selecciona la línea de abajo, puedo ir seleccionando el texto que necesite y lo puedo copiar, pegar, eliminar lo que yo necesite. Por ejemplo, para copiar, simplemente le doy Y de Yang y ya me copia el texto. Eso lo puedo hacer en el modo visual, entonces Yang, copio el texto y ya directamente me pasa al modo normal. Y si presiono la tecla P, pega el texto que acabamos de copiar. Entonces, por ejemplo, bueno, eso es como lo que más se usa el visual, es solo para seleccionar textos, borrarlos, copiarlos, etcétera, o modificar algún carácter en concreto, como que no es el más usado.
para copiar, por ejemplo, una línea completa, yo simplemente presiono la tecla doble en el modo normal, ¿no? Y, yang, yang, y me copia la línea. Si yo presiono P, me pone esa línea en la parte de abajo de donde me encuentro, de la línea en la que me encontraba. Si presiono Shift P, hace lo mismo, pero en la parte de arriba. Así. Entonces, por ejemplo, también tengo otra forma y es que si estoy en el modo normal, en el modo visual, puedo seleccionar, digamos, no sé, varias líneas, copiar varias líneas y poderlas pegar de forma mucho más fácil. Entonces ahí ya es más, un poquito más sencillo para copiar y reemplazar y moverme dentro del archivo. Básicamente es eso lo que se puede hacer, profe, más o menos, como de forma muy sencilla. Sí, perfecto, muy bien, excelente, excelente. Él maneja muy bien al editor, bueno. Pues no sé, pues acá hay más comandos, por ejemplo, aquí está como poner una... Yo le voy diciendo y usted los va colocando, por ejemplo, coloca mayor, mayor en la primera línea, párate en la primera línea con G Sí, y dale mayor, mayor, y él le va a colocar una tabulación, una sangría. ¿Cuál es mayor, profe? ¿Cómo así con la tecla de mayúsculas? Creo que es con Shift la sacas. Aquí te pongo ahí en el chat, ¿dónde está el mayor, mayor? Okay, ya. No, pero no me la coloca. Yo sé hacer eso, pero o sea, para hacerlo, yo lo que hago es Shift V para entrar en el modo visual, pero cuando lo hago con Shift V o V mayúscula, lo que hace es seleccionarme la línea entera y me manda directamente al modo visual. Estando en el Sí, modo visual, yo selecciono, digamos, esa palabra y presiono la tecla de mayor que, y lo que hace es tabularme. Uy, ¿qué pasó? Uy, no sé por qué no funciona en VIP. Pero en otro momento lo hacemos en... bueno, y también enséñales a grabar, ¿no? ¿Cómo, profe? Bueno, hazle lo que ibas a hacer. Sí. Pues, digamos, yo sé que me funciona. Aquí estoy usando, este ya es mi editor de código, pero modificado, o sea, como que ya con los plugins que yo le pongo. Y ahí yo hago entonces Shift B y la tecla mayor que, y no sé por qué no me está llevando de tan raro. Eh, No, eso es normal, eso es normal, eso es normal. no, pero yo la uso constante, profe, no sé por qué no. Ah, ya, Ahora sí, mira. ya. Creo Tiene que que ahí tiene seleccionar. el símbolo de dólar. Entonces, por ejemplo, hagámoslo aquí, print F, seleccionemos estas tres, entonces Shift V. Navego entonces me deja, sí fue lo que es el modo visual, pero seleccionando línea por línea, es decir, le selecciona la línea completa. Entonces yo le doy J, selecciona la siguiente línea también completa, y así sucesivamente. Entonces selecciono estas dos y le doy mayor que, y me tabula una vez el texto que tengo seleccionado. Si lo quiero devolver, hago exactamente lo mismo, Shift V, selecciono las dos y hago lo mismo, pero con la letra menor que, y me retorna hacia atrás. Perfecto. Y bueno, hay uno que es para, aquí estoy viendo uno que es para sustituir, digamos, una palabra, buscar y reemplazar. ¿Qué comandos usas para buscar y reemplazar? Digamos, ahí en el que les pasé a ellos, está dos puntos, S, slash, la palabra anterior, slash, la palabra nueva. Sí, la verdad es que yo no lo suelo usar, profe, pero sí venga, lo hacemos. Entonces, dos puntos S. Entonces, la palabra, digamos, quiero cambiar el método main, cambiarle el nombre y le coloco uno nuevo. Entonces, por ejemplo, Eso, main nuevo. exacto. ¿Lo cambió o no lo cambió? Bueno, pero eso tal vez es por la versión que tiene del editor, ¿no será? Tal vez, profe. Pues yo, digamos, lo que suelo usar, o sea, yo lo hago tal vez un poco más manual, eso ya depende también del conocimiento, porque es que realmente la cantidad de cosas que se pueden hacer con BIM es muy grande. Pero entonces, por Ujú. ejemplo, lo que yo suelo hacer es tengo un texto muy grande, ¿no? Entonces estoy buscando, no sé, una variable en concreto o algo.
pues lo que hago yo es básicamente la busco. Entonces, no sé, estoy buscando la palabra hello. Entonces busco la palabra, me la muestra, navego a la que necesito. Yo lo hago con, bueno, normal, lo podemos hacer normal navegando con las teclas. Y ya simplemente uso combinación otra vez de comandos, utilizo la tecla D de delete y la W, Por que ejemplo, me si elimina la escribes palabra ahí completa. y digamos a él no le reemplazan las tres palabras. No, profe, eso sí no. Pero bueno, Para reemplazar las tres, lo que yo suelo hacer es, por ejemplo, estoy acá. Entonces, Shift V, selecciono estas dos, por ejemplo, estas dos líneas. Doy Control, ¿cómo se es? Control V y me ponen lo que me permite seleccionar entre las dos líneas, o sea, como un doble cursor y por ejemplo aquí le doy X y me borra las dos palabras. Si quiero insertar, hago exactamente lo mismo, es decir, Shift V, selecciono las dos, Control correcto. V, Listo, quiero ahora que, bueno, muéstranos cómo insertar un plugin. entonces ahí igual, ¿Cómo instalar Control un? V, ¿cómo, profe? Muéstranos, ¿tienes algún nombre, algún plugin para ver Ah, cómo lo claro. instalas? Bueno, entonces ahí, básicamente si se fijan aquí, la apariencia cambia un poco del entorno. Básicamente, para configurar BIM, uno utiliza primero, espérame, salgo de acá. Uno utiliza un archivo de configuración que se encuentra en el directorio raíz, es decir, en el directorio home, en la carpeta .config, .config. En este caso yo utilizo NeoBeam, que es un fork, así como BIM es una mejora de BI, NeoBeam es una mejora de BIM. Entonces yo utilizo NeoBeam, en este caso, se manejan básicamente de la misma forma. Entonces yo tengo .config, NeoBeam, voy abajo a este directorio y aquí tengo mis archivos de configuración. Entonces dentro de los archivos de configuración lo que yo puedo hacer es configurar, por ejemplo, aquí lo que configuro son cosas como, por ejemplo, si nos fijamos en la parte izquierda, me aparecen los números, pero me aparece algo que se llama números relativos. Y es que, por ejemplo, donde yo me paro, me aparece aquí la línea en la que me encuentro, la línea verdadera. Y hacia arriba y hacia abajo me aparecen son números desde el 1 hasta la línea que aparezca hacia arriba o hacia abajo. Eso que me permite que yo mirando esa línea, yo sé que, por ejemplo, aquí dando 17, o sea, presionando 17K, viajo directamente a la de arriba. Aquí presionando 27J, viajo a la última línea. Es decir, me permite navegar un poco más rápido dentro del archivo. Entonces, estos son como configuraciones que yo hago para el entorno, como esa parte de los números, algunas cosas de activar la sintaxis y bueno, pocas cosas más. Luego de eso, lo que yo tengo es archivos de configuración aparte. Entonces, aquí en configs, yo tengo config, tengo dos archivos, maps.bim, que es donde yo mapeo teclas de configuración de BIM. Es decir, a mí no me gusta, no sé, un ejemplo, usar la tecla Escape para entrar en modo normal. Dentro de este archivo yo puedo modificarlo y cambiar esa opción, que no sea con la tecla Escape, sino, no sé, con la tecla comillas dobles, un ejemplo. Y me permite usar esa tecla para viajar al modo normal. También me permite usar, crear comandos nuevos, como por ejemplo, ¿qué les muestro? ¿Qué les muestro? Ah, bueno. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer aquí en... ¿Dónde está? Ah, por ejemplo, yo tengo un plugin, como BIM por defecto es muy sencillo, es decir, no tiene muchas cosas de funcionalidad. Uno de los plugins que yo descargo es uno que se llama FZF, que es un manejador de ficheros. Es decir, es un programa que yo abro y me muestra todos los ficheros del directorio actual y me permite ir buscando entre ficheros y demás. Entonces, por ejemplo, para entrar a ese programa, yo necesito presionar dos puntos y escribir la palabra files. No sé si lo ven aquí abajo. Entonces yo lo escribo y lo que hace es ejecutarme una ventana donde tengo los archivos del directorio actual. Entonces aquí me aparecen todos los archivos y aquí a la derecha una vista previa. Entonces, como es muy tedioso estar escribiendo, por ejemplo, esa palabra, dos puntos files a cada rato, lo que hago yo es crear una serie de comandos que lo que me permita es abrir ese archivo sin necesidad de escribir la palabra. En este caso yo lo tengo programado con la tecla líder, que la tecla líder de BIM que yo tengo programada es el espacio.
la barra espaciadora. Entonces yo presiono espacio FS y me abre el gestor de ficheros y me permite ir cambiando entre ficheros. Entonces básicamente lo que uno puede hacer, eso es una de las cosas que se pueden hacer en los archivos de configuración y es configurar pues atajos de teclado, remapear algún atajo que a mí no me gusta utilizar y demás. Entonces, otro atajo de teclado que tengo es, por ejemplo, presiono la tecla Alt, este de acá, y la J y la K para navegar, no de a una línea como hago normalmente con la tecla J y K, sino de a 10 líneas. Me permite navegar un poquito más rápido entre ficheros, por ejemplo. Ese es uno de los archivos de configuración que yo tengo y el otro que yo lo tengo aparte, pero se puede hacer todo en un mismo archivo. Este archivo se llama, bueno, es el archivo de plugins, que aquí es donde yo instalo todos los programas que voy a utilizar dentro de Vim. Entonces, para utilizar eso se utiliza un programa que va embebido dentro de Vim que se llama Vim Plug, que lo que me permite es gestionar los plugins. Entonces, básicamente, ya teniendo instalado el programa, yo simplemente le coloco el comando del programa que voy a instalar. Por ejemplo, este se llama Vim Arline, que es la línea de abajo, que vemos que me muestra el modo en el que me encuentro, el archivo en el que estoy, aquí me muestra la línea en la que me encuentro y la columna en la que me encuentro. La hora, el archivo, el programa que estoy utilizando y la codificación que estoy utilizando. Se le pueden añadir muchas más cosas, pero eso ya es como a gustos del usuario. También tengo, por ejemplo, aquí temas, o sea, la sintaxis, los colores que tengo dentro de la terminal. Tengo también un programa que se llama Polyglot, que es básicamente sintaxis para C, C++, Java, como la gran mayoría de programas traen sintaxis con este plugin. O también se puede hacer la opción de instalar un plugin específico para una sintaxis de un código en específico. Entonces, yo quiero trabajar solo en C. Simplemente instalo un plugin que sea solo para C. Buscando en internet uno encuentra un montón de plugins de todo tipo. Principalmente en la plataforma de GitHub se encuentra uno todo este tipo de cosas. Tengo este programa se llama Coq, que es básicamente es el autocompletador de Vim. Me permite hacer autocompletado para los lenguajes que yo le descargue, como Java, C, JavaScript, HTML, CSS. Y ya básicamente tengo como eso, tengo el programa de FZF que les comentaba ahorita, tengo otro que se llama VAC Motion, que utilizo yo mucho para navegar. Por ejemplo, yo lo tengo programado con la tecla espacio M y aquí abajo me aparece, escriba 2 caracteres que esté buscando. Por ejemplo, yo quiero ir a la palabra aquí, que es Hyang Mio. Entonces yo escribo la tecla JI. En este caso me viaja directamente a esa palabra, porque es la única. Pero si, por ejemplo, voy a viajar a alguna de estas dos, desde donde estoy, entonces presiono espacio M, JU, y como hay 2 opciones o más opciones, me dice presione la tecla A para viajar a esta línea o presione la tecla S para viajar a esta línea. Entonces voy a presionar la S y me lleva a esa línea. Entonces son formas como un poquito más sencillas de navegar dentro de Vim. Entonces son plugins que uno ya con el tiempo va pues, probando, que uno se encuentra cosas así, como para ir mejorando su flujo de trabajo. Entonces, la ventaja que tiene Vim es, como les explico, es que es muy personalizado. O sea, usted puede trabajar en concreto, o sea, instalar solo las cosas que usted necesita y como usted las necesita, no como un editor de código normal que ya trae un montón de cosas por defecto. Obviamente, ¿a costa de qué? Que usted se va a gastar un montón de tiempo personalizándolo, aprendiéndose los comandos, configurando el editor. Pero entonces, pues ya es como un poco a gustos del usuario. Perfecto, ¿no? Excelente. Pero digamos, ¿puedes mostrar el proceso de instalación de un plugin en este momento? Ah, claro, profe. Pero a ver qué plugin instalamos. Pero ahorita un momento Busca miramos. uno en internet y lo instalas. Entonces, busquemos. Ah, ya. Voy a instalar este. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede buscar. Bueno, como usted quiera, usted puede buscar en Google simplemente necesito un plugin para la sintaxis de C y ahí le va a aparecer un listado en Google de plugins. Entonces, por ejemplo, yo conozco uno que se llama Nerd3, que básicamente es como esta barra en la izquierda que aparece dentro
editores de texto como Visual Studio Code, que es como donde yo gestiono las carpetas y los archivos, ¿no? Entonces hay un plugin que se llama Nerd3 que me permite hacer exactamente eso mismo, pero dentro de Vim. Entonces, por ejemplo, lo quiero instalar, entonces no busco Nerd3. La mayoría de plugins de Vim y NeoVim se encuentran en GitHub. Entonces yo suelo escribir Nerd3, GitHub, y lo que va a hacer es llevarme al repositorio, en este caso al repositorio de Nerd3 en GitHub, y me da la documentación para instalarlo. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra como una vista previa de cuál es el plugin, es esta barra lateral izquierda. Aquí me dice cómo instalarlo. Para instalarlo yo utilizo Vim-Plug. Hay otros gestores de extensiones en Vim, pero el más usado y el más fácil de usar es Vim-Plug. Entonces aquí me dice, utilice el comando plug perseverance Vim nerd3. Entonces yo copio esta Puedes parte. aumentar darle un zoom, puedes darle zoom. Qué pena, profe. Se me olvida que no se ve. Eso. Entonces aquí me dice, el comando es plug preserve beam nerd3. Entonces copio ese comando, me voy aquí a mi archivo de configuración de plugins. Entonces, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es coloco el nombre como por tener el orden, yo coloco aquí un nombre de lo que voy a hacer. Entonces este va a ser un gestor de archivos. Entonces ahí coloco el nombre y suelo pegar a la parte. Y suelo pegar en la parte de abajo de la explicación el archivo. Entonces ahora voy, copio el archivo y ya me quedaría. Listo. Entonces coloco el comando básicamente y ya. Cuando yo lo coloco, simplemente lo que tengo que hacer es salir de Vim para que refresque. Vuelvo y abro el programa de Vim. Presiono el comando dos puntos, plug, install. Entonces aquí vemos cómo lo está instalando. Bueno, pasó muy rápido y no lo alcanzamos a ver. Bueno, ya aquí cuando el comando es el plugin es muy pesado, aparece la carga de que se está instalando el programa. Entonces, por ejemplo, si aquí lo buscamos, ¿dónde está? Bueno, Nerd3, y aquí ya me dice que está instalado, ya 100% se acaba de instalar. Entonces ya lo instalé, espacio Q para cerrar esa ventana que me acaba de abrir. Y ahora, permítame miramos porque no me acuerdo cómo se abre la ventana de Nerd3. Ah, listo. Entonces aquí lo que me está diciendo es que con el comando de dos puntos Nerd3 Focus, lo que hago es abrir la ventana lateral que les comentaba. Entonces aquí para navegar es igual que se navega en un gestor de archivos normal. Yo navego con JKHL para navegar entre archivos y con la tecla espacio abro carpetas. En este caso solo tengo la carpeta configs. Cuando le doy espacio la abro y la cierra. Y si selecciono un archivo cualquiera, digamos el de maps otra vez, me viaja a esta carpeta. Si vuelvo a ejecutar el comando de ahorita, nerd3 focus, no lo cierra. Entonces lo cierra es con toggle. Nerd3 toggle. Entonces, si nos fijamos, esa forma de hacerlo es muy manual, pero ya les explico, ya que estoy instalando el plugin, cómo evitarnos este tipo de cosas. Es decir, cómo hacerlo solo con comandos de teclado. Entonces ya sabemos que el comando nerd toggle lo que hace es abrir o cerrar la barra lateral, ¿no? Entonces yo simplemente ejecuto otra vez el comando. Entonces me voy a mi archivo de maps como, de configuración de teclado que tengo y puedo crear un atajo de teclado para eso. Entonces, digamos, voy a copiar este para guiarme. Entonces, Shift V, Yang, y aquí lo pego. Entonces, voy a decir que este va a ser los comandos para Nerd3. Entonces, por ejemplo, quiero usar un comando que sea la tecla espacio y no sé, la tecla N, un ejemplo. Entonces aquí
Básicamente aquí lo que uso es no remap, es decir, mapéeme una tecla para el modo normal. La tecla silent es que se va a quedar esperando cuando yo presione la tecla líder. Es decir, si yo presiono espacio, se queda esperando a que yo le inserte un comando más para que haga una acción. Y aquí lo que le digo es, entonces quiero usar la tecla líder y quiero que cuando yo presione la tecla líder más N, me ejecute el siguiente comando. En este caso me va a ejecutar este comando. Nerf toggle. Entonces, ya configuré la configuración de teclado para que ya cuando yo presione, vuelve y juega, en el modo normal, la tecla espacio y N me abra o me cierre la ventana de NerdTree. Entonces, dos puntos W para guardar y dos puntos Q para cerrar el archivo. Toca reiniciar BIM para que funcione. Entonces, para reiniciarlo simplemente cierro y vuelvo y abro BIM. Y ahora, si presiono la tecla espacio N, me abre NerdTree. Y si la vuelvo a presionar, me la cierra. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es como el flujo de trabajo usual que uno hace, es decir, instala el plugin, busca cuáles son las funcionalidades del plugin y las configura como usted lo necesite. Por ejemplo, acá nos está sugiriendo formas de utilizarlo. Entonces, casualmente me sugirió la misma forma, es decir, la tecla líder y la tecla N, espacio N en este caso, para ejecutar NerdTree Focus. Y aquí es la tecla Control, C significa la tecla Control y N para ejecutar NerdTree, Control y T para NerdTree Toggle y así. Entonces, básicamente lo que uno hace es eso usualmente cuando instala un plugin, es decir, buscar el plugin en GitHub, casi siempre se encuentran, buscar cómo funciona, instalarlo así como les explicaba y configurarlo a su gusto, o sea, con los teclas de comando que usted considere mejor para usar ese plugin. Y aparte de todo, no importa, la mayoría de plugins se pueden ejecutar de la misma forma, tanto en Vim como en NeoVim. En Vim no, porque Vim no tiene soporte para plugins. Es decir, esta misma configuración que yo tengo funciona en Vim o en NeoVim. O sea, no tiene como problemas de compatibilidad en ese sentido. Aunque sí hay algunos plugins que solo funcionan para NeoVim, pero son muy pocos que no funcionan en Vim. Pero la mayoría funcionan en los dos programas. Ok, ya terminaste. Entonces, sí, mire, como él les dice, o sea, esto es un editor de código multilingüe, ¿no? Kevin, ¿cierto? Yo puedo trabajar allí y código, diferentes sintaxis, ¿cierto? Puedo trabajar C++, puedo trabajar Java, puedo trabajar Python, lo que yo quiera, ¿sí o no? Sí, profe, el que uno necesite realmente. Yo, digamos, yo los que he solido trabajar en PIN, los que utilizo es Java, C, utilizo HTML, CSS, JavaScript y Rust. Entonces, igual, necesito sintaxis para Rust. Yo busco en Google Vim Syntax Rust. Ahí me aparece un plugin, lo instalo, pruebo cómo funciona y eso. Y así con cada uno de los plugins que yo necesito. Y nada, en foros de internet uno encuentra gente que le recomienda plugins como ese que les mostraba para navegar entre el archivo. Y así uno va como aprendiendo y conociendo cosas para mejorar su entorno de trabajo. Es muy divertido, aunque también es bastante tedioso. Requiere bastante trabajo configurarlo y eso. Aparte de que muestra los comandos en colorcitos y todo eso, o sea, no hay necesidad en Linux de instalar, por ejemplo, un Visual Studio Code, ¿no? Sí, señor. O instalar, digamos, como hace uno en Windows, que le toca instalar Atom o le toca instalar Brackets. No, ya Linux viene con Vim. Y Sí, como y es dice, mucho más ligero, eso sí, porque como se ejecuta en la terminal, consume muchos menos recursos. A comparación de un editor de código completo como, no sé, IntelliJ IDEA, que consume un montón, este consume bastante poco. qué bueno, o sea, excelente, excelente. O sea, entonces, por eso es que, digamos, cuando ustedes vayan a empresa, yo no sé si Kevin está laborando en alguna empresa en este momento. No, profe, aún no. Bueno, pero eso es un avance muy grande, o sea, conocer, digamos, manejar el sistema operativo por consola,
de esa manera es muy interesante. Entonces, sí, como yo les decía, van a haber muchas empresas donde los van a contratar y allí pues entonces generalmente ellos tienen un servidor de Linux o un servidor de Solaris, por ejemplo. Y pues Solaris es el mismo Linux, el mismo Unix, ¿ya? Entonces ellos prefieren trabajar las bases de datos, las aplicaciones desde estos servidores porque pues miren ustedes la flexibilidad que tiene, que le pueden instalar plugins, le pueden instalar complementos a la herramienta, miles de cosas. Entonces, ahí la importancia de eso. Yo sí les digo, yo no me considero un experto en Linux. Y cuando he tenido que configurar cosas a través de Linux, lo he hecho en la maestría, por ejemplo, tuve que hacer varias configuraciones a través de estas herramientas. Y, pero aún así, yo les digo que uno no es experto en Linux, porque es que Linux tiene muchas cosas. Miren ustedes, que nomás BIM todo lo que trae. Y ahora, o sea, es una herramienta muy poderosa y en materia de seguridad ni se diga, es lo mejor que hay a nivel de sistema operativo. Entonces, la invitación, y por eso la materia se llama así, ¿no? Sistemas operativos. Y es que ustedes tienen que, si usted aprende a manejar Linux, usted aprende a manejar Solaris, aprende a manejar Mac, aprende a manejar, porque todos tienen el mismo kernel, básicamente, el mismo núcleo. Entonces, si usted aprende Linux, usted aprende FreeBSD, pSense, lo que le pongan, usted lo maneja. Aparte que, pues, como vieron, todas las distribuciones que trae Linux. Este Arch es súper veloz, súper ligero, pero también hay otras, ¿no? Fedora, Red Hat, Debian, mm, o sea, Ubuntu, Demasiadas, profe. hartísimas, exacto. Sí, no, Y pues ¿o quién lo desarrolla? Comunidades de hackers y toda esa no. cuestión. Entonces ven que de pronto Windows, las versiones de Windows, pues sí se asemejan mucho a lo que es un sistema Unix, pero vemos que en esta parte ellos son muy poderosos. ¿Listo? Listo, Kevin, felicitaciones y ojalá que pues siga así. Eh, digamos, Arch Linux, Kevin necesita, digamos, de montarle las unidades. Digamos, si usted va a manejar puertos USB, si va a manejar unidades de ópticas, de CD, DVD, ¿cómo es el manejo de las unidades? Porque yo entiendo antiguamente las hacían era por comandos, tocaba montarlas. Sí, profe, no, pues yo la verdad, sí se puede hacer por comandos, es que es un poquito tedioso, pero digamos lo que yo hice fue instalar una utilidad que es de Genome, del entorno de escritorio de Genome, que se llama, la abrimos, Genome-Disk se llama. Esa. Y básicamente aquí lo que hace es que yo conecto cualquier dispositivo en mi laptop y me aparece aquí, y simplemente yo la selecciono y la monto. Aquí me aparece un icono para montarla o desmontarla y ya. Ya cuando la monto, simplemente me voy a un gestor de archivos cualquiera. Yo utilizo uno que se llama PCMan FM y aquí ya me aparecería el archivo no, sino el dispositivo. Pero se puede hacer exactamente lo mismo por comandos en consola, sino que es un poquito más tedioso, más, o sea, como para hacerlo más rápido, yo utilizo este programa. Pero pues uno tiene la facilidad también de hacerlo por terminal. Perfecto. Sí, entonces yo me acuerdo antiguamente eso, pues tocaba era por comandos, Sí, claro. pero ya como dice él, o sea, uno instala un paquete y ahí viene la aplicación y ya pues de forma gráfica lo maneja uno mucho Ujú. más sencillo. Sí, pues algunas cosas, hay, digamos, para mí es mejor usarlas en la terminal, o sea, como que es más fluido, como lo que es moverme entre ficheros y demás, gestionar carpetas, crear archivos, eso yo lo suelo manejar todo por comandos de terminal, que es un poquito más tedioso solamente aprenderse los comandos, pero cuando uno se los aprende es mucho más rápido trabajar sobre ella. Eso y también trabajo con scripts en batch, profe, cuando necesita uno hacer
algún trabajo, uno puede tender a automatizar tareas con comandos en la terminal. Correcto, sí, crea un archivo plano y dentro de él coloca todos los comandos que Y quiere que como se todos los ejecuten. comandos de terminal que uno va a ejecutar. Ahí lo puedo mostrar, porque es que no tengo ninguno así. Archivos por lotes, sí. Tengo pues aquí yo tengo uno que básicamente, bueno, aquí lo que uno hace es escribir comandos que uno utiliza normalmente en la terminal, como por ejemplo el comando NBIM para abrir el programa BIM y el directorio que estoy obteniendo. Entonces, básicamente, este es un código que yo tengo que utiliza un programa que se llama dmenú. Les muestro. Entonces, yo presiono Control Enter. Entonces, hay un programa que se llama dmenú que lo que me permite es una, eh, el generar una lista de selección. Y lo que hace él es que yo selecciono, por ejemplo, el archivo. Aquí lo que yo tengo es las direcciones de todos mis directorios de configuración, es decir, de todos los programas que yo utilizo. Por ejemplo, quiero ir al archivo NeoBeam, a mi carpeta de NeoBeam. Entonces presiono Enter y lo que hace él es abrirme directamente la terminal de BIM. Perdón, que está muy encogido. Entonces lo que hace es abrirme la terminal de BIM con el directorio ya seleccionado, básicamente. Entonces lo que me permite ese programa, básicamente, perdón, este script en Bash, es abrir ese programa de menú, mostrarle esta lista de archivos de texto, que el usuario seleccione una y el programa me retorna un valor. Entonces yo selecciono el valor y lo que hago es capturo el valor, lo formateo y este directorio de acá lo ejecuto en NeoBeam. Y ya, básicamente, en vez de estar escribiendo todos esos comandos por consola, yo generé el script que me genera esa acción en concreto. Y me permite básicamente, como yo vivo modificando las configuraciones de mi entorno de escritorio, pues yo simplemente presiono Control D, selecciono la que yo necesite y pues voy trabajando ahí sobre ellas. Es como automatizaciones en función de lo que uno necesite, teniendo el conocimiento necesario, usted puede hacer un montón de cosas en Linux. Perfecto, muy bien. Entonces ya vieron, muchachos, aprender Linux, ¿no? En forma, es gratuito y si no lo tienen instalado y no lo manejamos, pues imaginen ustedes, o sea, todo lo que hay por aprender allí. Eh, ¿Sabes manejar el comando apt-get para actualizaciones? Sí, profe, pero aquí se utiliza uno diferente. Porque en Arch Linux se utiliza Ah, bueno, sí, sí, sí. sudo pacman, -s, a propósito no actualizado, -s, -u. Y este básicamente lo que hace es actualizar los repositorios y los instala directamente. U es para actualizar los repositorios y Y es para instalarlos. Y el comando S es como el comando S es como la sentencia que indica que se va a instalar algo dentro del sistema. Entonces, SYU para actualizar e instalar las actualizaciones de los programas del sistema. Esa es como la actualización del Windows, por Sí, así decirlo. básicamente, igual, si yo ejecuto, es básicamente igual a su apt-get update, que lo que hace es igual, actualiza los repositorios, revisa qué actualizaciones hay y me las muestra. Entonces me dice, esas son las actualizaciones que tiene pendientes, desea instalarlas, si yo le doy Y, instala completa, actualiza todas las dependencias que tengo. Si no, yo puedo, hay para casos muy en concreto, eso pasa mucho en servidores, es que por ejemplo, yo no puedo actualizar mi versión, no sé, de PHP 7 a PHP 8 porque rompería mi código, es decir, rompería mi servidor. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, uno usualmente no actualiza todo de tacazo, es decir, todos los programas, sino usted actualiza lo que necesita en concreto. Entonces, por ejemplo, no sé, el protocolo SSH tiene una actualización de seguridad, usted solo instala ese programa dentro del servidor, pero no actualiza todo porque puede romper el código que está ejecutando dentro de ese servidor. Y nada, y ya simplemente le doy y él ya lo instala. Empieza a descargar y a instalar las actualizaciones. Perfecto, muy bien, excelente.
Y no sé si tengas algo más que decir, pero pues yo creo que ya ellos han visto y les va a quedar la grabación también. Sí, vale. No, Ahí- pues ya si tienen alguna duda o si quieren preguntarme algo respecto al tema, no, yo siempre estoy disponible para eso, profe, para ayudar lo que se necesite. o sea, ¿Linux es tu fuerte o cuál es el otro fuerte que tienes? Sí, no, profe, mi fuerte es Linux. O lo que más trabajo actualmente es sobre Linux. Yo trabajo un poco de administración de sistemas de Linux, administración de servidores y de todo lo que yo desarrollo, o sea, mi programación está basada en Linux. Sí, Perfecto, o sea, como, la parte de ingeniería de servidores. sí, señor, es como en lo que yo más me muevo ahí. Y le También cuento he intentado que, meterme un poco en seguridad, pero o sea, lo que sé es bastante básico aún. porque yo le veo un potencial muy grande en la parte de servidores y yo veo que constantemente las empresas necesitan personas que gestionen esa parte de servidores. Yo he tenido amigos que saben mucho, mucho de Linux también. Por ejemplo, en Ibagué, porque yo no soy de Bogotá, pero en Ibagué tenía un jefe de sistemas de la universidad donde yo me gradué, este señor Alexander Montoya. Él era el jefe de sistemas allá y también era docente de la universidad. Y este señor, pues, yo conocí Solaris mm, gracias a él, o sea, porque él manejaba los servidores de allá y pues Solaris es el mismo Unis. Y él le mostraba a uno, bueno, y cómo matar un usuario, eh, cómo hacerle kill a los usuarios, cómo manejar ese sistema. eh, Muchas cuestiones, bueno, cómo hacer telnet, por ejemplo, en el tiempo para escritorio remoto y hacerle telnet al servidor. Y bueno, un poco, ¿no? De herramientas. Era un duro para eso y él era el que manejaba la base de datos de la universidad. Muchas veces se les perdía la información, se les dañaba la información y él llegaba y decía, bueno, listo, hay que recuperar la base de datos y lo hacía a través del kernel del mismo sistema operativo, a punta de comandos y de consola, llegaba y recuperaba la base de datos metiéndose al kernel del Linux o del Unix, que era lo que yo manejaba. No me acuerdo cuál versión de Unix él manejaba, pero en el tiempo Unix era de una empresa Santa Cruz Operation, algo así, eran los fabricantes de esa parte. Y bueno, unos duros, uno se queda impresionado y dice, bueno, ¿cómo pueden salvar toda la información del sistema que se ha perdido metiéndose al kernel? O sea, y entonces es muy interesante esa, perdón, muy interesante esa parte. Esa parte, o sea, Linux tiene muchas cosas. Como puede ver, usted tiene un potencial muy grande en esto. Entonces, ojalá que lo aproveche. Hoy en día, digamos, muchos instalan el SAM en Windows, pero uno sabe que es mejor instalar LAMP, por ejemplo, para PHP, que funciona en Linux, desplegarlos en Linux, porque es mucho más veloz, mucho más robusto. ¿Sí? Entonces, muchas empresas montan el servidor allí y montan la base de datos, montan todo eso así. Entonces, por razones de rendimiento y escalabilidad y muchas cosas más. Entonces, muchachos, entonces ojalá que aprovechen toda esta parte, es muy valiosa. Y muchas gracias, Kevin, por el aporte. De pronto lo voy a estar necesitando más adelante Claro, profe. para que haga algunas demostraciones a través de esa distribución que usted tiene. Sí, claro, profe, pero pues ya sería preparar un poquito mejor la ponencia para no llegar ahí como a improvisar tanto. Pero sí, no hay Sí, problema. yo le aviso con tiempo de pronto alguna temática que necesitemos. Yo explico desde el Linux que yo tengo acá y usted, si hay algo que pueda aportarnos allí, yo le avisaría con tiempo para que usted prepare. ¿Listo? Listo, profe. Listo, ya puedes dejar de compartir eso.
Bueno, listo. Entonces, bueno, la semana, ya le había explicado lo de la biblioteca, la actividad que tienen. Edson, a ver, Edson, ¿qué pregunta tienes? Edson, levantaste la mano, ¿qué pregunta? ¿Está por el chat? Bueno, Edson levantó la mano, pero no. No está escribiendo, a ver. Ah, bueno, listo. No, tranquilo, a mí también me pasa a veces. Mm, bueno, entonces, mm, aquí hay el manual el enlace, pues hay muchos tutoriales de esta cuestión. Ahí están mm, los comandos básicos, porque como ustedes ven, eso es bastante amplio. Eh, el tema de la semana 10 tiene algo que tiene que ver con los archivos, la estructura de directorios de Linux. Vamos a poner este video un poco. Soy Vinicio y hoy hablaré un poco sobre el usuario. Aunque creo que es mejor ponerlo desde otra pestaña. Vamos a ver. Hola, soy Vinicio y hoy hablaré un poco sobre el usuario root y los directorios de Linux. El usuario root es el administrador del sistema y podemos acceder a él de diferentes maneras. Una de ellas sería con sudo su. Sudo su, entramos y nos va a pedir la contraseña del administrador de nuestro usuario. Me voy a esconder un momento esto para que no se vea mi contraseña. Como podemos observar, ahora nos sale un numeral que nos indica que estamos dentro del usuario root, al igual que sale el nombre de usuario root, el cual nos da acceso total a nuestro sistema. Si nos salimos, podemos ver aquí el signo de dólar, el cual refiere que estamos dentro de nuestro usuario normal, en este caso, Formaco. Otra de las maneras de entrar al usuario root es el comando su. Damos enter y nos va a pedir nuestra contraseña de administrador. Y podemos entrar como usuario root. El comando su también nos sirve para cambiar entre usuarios, pero en este caso le diremos que queremos entrar como root, que sería otra de las formas para entrar. Su root. Ahí estaríamos como root de nuevo, y para volver a entrar como con mi usuario también podríamos hacerlo de la misma manera. Su forma. Y ya estaría en mi cuenta de forma como servía. Estaría como root. Y daría mi cuenta de nuevo. Pantalla. Vamos a hablar un poco sobre la estructura general de los directorios en Linux. Para ello vamos a entrar como root. Nos vamos al directorio raíz. El directorio raíz es el directorio principal en Linux. Eso quiere decir, es el que contiene todos los directorios que tenemos en nuestro sistema. Para verlo, vale ls l para que nos muestre como en forma de lista. Ok, vamos a poner la presentación, la estructura general de los directorios en Linux, tipo de directorio, estáticos.
Contienen archivos que no cambian sin la intervención del administrador. Sin embargo, pueden ser leídos por cualquier otro usuario. Entre ellos tenemos bin, book, opt, sbin, aquí, y entre otros. Ahorita hablaré un poco más sobre ellos. Continuando con la presentación, el siguiente tipo sería el tipo dinámico, que contienen archivos que son cambiantes y pueden leerse y escribirse por cualquier usuario. Entre ellos tenemos el home y var. Siguiendo entre los tipos, encontraríamos los tipos compartidos, que contienen archivos que se pueden encontrar en un ordenador y utilizarse en otro, o incluso compartirse entre usuarios. Entre ellos tenemos bin y opt. Los restringidos contienen archivos que no se pueden compartir, solo son modificables por el administrador. Bueno, chicos, entonces ahí está explicado, digamos, todo lo que es la estructura de directorios en Linux. Yo pues los voy a dejar porque ahorita a las 10:30 tengo otra clase. Entonces, pues agradecerles muchachos por la asistencia del día de hoy. El día de jueves continuamos con esta parte. Entonces, listo muchachos, no sé si me falté alguno hoy por la asistencia. Brian Solarte no llegó y John Harold Lugo tampoco. Listo muchachos, entonces pues eso sería todo por hoy. No sé si tengan más preguntas. Listo muchachos, entonces yo después les subo la grabación allá al foro para que ustedes la tengan disponible. No se les olvide ir haciéndolo de biblioteca. Muchísimas gracias. Bueno chicos, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.